que era de glosario, terminología que nosotros utilizamos. Y les dije, estudien. Entonces, esa terminología yo necesito que ustedes para el día jueves estudien porque les voy a tomar de eso, ¿sí? Entonces, así igualmente, de manera virtual, accederemos a la clase y les tomaré la terminología a cada uno, ¿sí? Entonces, comenzamos. ¿Sí me escuchan o tengo problemas con el internet? No, perfectamente, licenciado. Ya, listo, chicos. Vamos con la primera clase, ¿sí? Primeramente, el día de hoy vamos a ver acerca de los manejos de drenajes, ¿sí? Ustedes van a decir qué son los drenajes. Los drenajes son aquellos tubos o elementos que ayudan a evacuar los líquidos o gases acumulados en zonas del organismo por diferentes motivos. Estos sistemas comunican la zona en la que está acumulado el líquido o el gas con el exterior o un sistema adecuado. ¿Para qué nos ayudan los drenajes? Para eliminar el líquido dentro de nuestro cuerpo que ya no es necesario, ¿sí? Incluso estos líquidos vienen acompañados de sangre, de pus, ¿sí? ¿Por qué nosotros realizamos este tipo de drenajes? ¿Por qué? Porque ese líquido, obviamente, si nosotros le dejamos en nuestro cuerpo, va a producir una infección y va a afectar a otros órganos. Las sustancias pueden acumularse por diferentes motivos, como pueden ser traumatismos, abscesos o debido a una intervención quirúrgica para drenar el contenido residual. Por ejemplo, en una intervención quirúrgica de una ¿cómo es? Apendicitis, después de una peritonitis, ¿sí? La peritonitis obviamente es cuando ya se revienta el apéndice y ese líquido, ese pus se riega por todo el cuerpo, ¿sí? Dentro de los intestinos, los órganos, ese líquido tenemos que eliminarlo. Entonces, obviamente el médico cuando realiza esta cirugía deja un drenaje para que se elimine todo ese líquido que ya no sirve. Tenemos los drenajes que están indicados en la presencia de abscesos, ¿sí? Porque los abscesos nos ayudan, o los drenajes nos ayudarán a evacuar las sustancias acumuladas en estos, evitando el cierre de los mismos. Dejaremos que se cierre por una segunda intención para evitar reinfecciones. Cuando existe la presencia de abscesos, dejamos igualmente una abertura para que se siga drenando, porque si nosotros cerramos esa abertura donde hicimos para abrir y drenar el absceso, obviamente ese absceso va a seguir produciendo líquido que necesita salir. Tenemos las lesiones traumáticas, que nos dice que cuando se origina un traumatismo hay mucho líquido extravasado, por lo que es necesario la colocación de un drenaje. La profilaxis de fuga tras una cirugía general, como les explicaba anteriormente, nos dice que tras una cirugía siempre hay riesgo de fugas, por lo que colocaremos un drenaje por si se producen este tipo de problemas. Esto nos indicará también si existen riesgos de hemorragias. Tenemos tras una cirugía radical, cuando se realizan grandes recesiones, se pierde una gran cantidad de líquido linfático y sangre que no deben acumularse. Ustedes saben que si este líquido nosotros dejamos dentro de nuestro cuerpo, va a dañar otros órganos y va a producir infecciones, incluso en el caso y extremo la muerte del paciente. Es por eso la necesidad de drenar. Tenemos los profilácticos que se colocan en intervenciones quirúrgicas para prevenir el acúmulo de sustancias y valorar la presencia de hemorragias, que nos ayudan a evacuar todo el líquido que se acumula durante la intervención, evitando infecciones posteriores. También nos pueden ayudar a detectar fallos en la sutura, y los profilácticos se colocan cuando se detectan un acúmulo de sustancias en abscesos, en hematomas y entre otros. Tenemos la clasificación de los drenajes. Tenemos drenajes simples, que son aquellos en los que no se realiza ningún tipo de acción para favorecer la salida de sustancias acumuladas. Los drenajes, existen diferentes tipos de drenajes, ¿sí? Este sale debido a la presión que ejercen los órganos adyacentes sobre ella por la fuerza de gravedad o por la capilaridad de los drenajes usados, ¿sí? En estos drenajes simples no vamos a necesitar ningún tipo de implemento para poder drenar lo que les decía, por ejemplo, un absceso, solo dejamos una abertura y por medio de esa abertura ya se va drenando, ¿sí? Tenemos los drenajes filiformes, que estos drenajes se colocan en heridas pequeñas que contienen poca cantidad de sustancias a evacuar.
Consiste en dejar la incisión abierta metiendo un haz de hilos que puedan ser de nylon, de algodón. Gracias a la capilaridad de estos hilos, el líquido saldrá por esta cavidad. Por ejemplo, aquí como pueden ver en la imagen, el médico, la enfermera, el encargado hace la sutura, pero deja una parte abierta para que por medio de esa parte se vaya drenando el líquido que todavía existe dentro del cuerpo. Tenemos los drenajes con gasas. El drenaje con gasas es útil cuando tenemos colección líquidas contra la gravedad que pueden moldearse con facilidad y tener una gran capilaridad. Para favorecer la capilaridad de absorción utilizaremos gasas de trama densa y nos dice que cuando las gasas no absorban más líquido cambiaremos estos apósitos. Así como pueden ver, se coloca una gasa dentro de la abertura, ¿sí? de la herida o del absceso o del lugar de donde se hizo la incisión para que siga drenando ese líquido, ¿sí? Y si ya se empapa la gasa tenemos que cambiar por otra, ¿sí? Para que siga absorbiendo los líquidos que asciendan por las gasas introducidas. Nos dice que se utiliza en este tipo cuando hay heridas infectadas que debemos dejar cerrar por segunda intención. Por ejemplo, digamos el paciente se hizo una cesárea y la herida de la cesárea se le infectó, entonces tenemos que abrir un poquito, drenar esa parte o ese pus que se produce y dejar una gasa ahí para que eso siga drenando y no vuelva a la reinfección, ¿sí? Estas gasas también pueden introducirse empapadas con diferentes fármacos para que realicen también una función terapéutica. Por ejemplo, la gasa se le pone el antibiótico, una cremita para que ya no produzca otra infección. Tenemos los drenajes con tiras de goma que son realizadas con tiras de goma blanda, como pueden ser los dedos de los guantes, son muy usados al ser blandos y fáciles de colocar. Además, no producen adherencia en los tejidos circundantes. Se colocan en los extremos de la herida, realizando contrapuntos en la zona que la rodea. Son muchos y eficaces, son más eficaces si no hay coágulos o el resto de los tejidos que puedan obstruir la salida. Aquí tenemos, como pueden ver en la imagen, ¿sí? Un tubito que se realiza con este nylon, con este tira de goma de látex, ¿sí? Que se le corta y como pueden ver queda dos aberturas, ¿sí? La una le hacemos más pequeñita y luego en la parte de la herida vamos a meter e introducir, ¿sí? Amarrar la parte de arriba y por medio de aquí se va a drenar y a salir ese líquido que no es conveniente para el cuerpo. También tenemos los drenajes con tubos de goma o polietileno, que si usamos estos drenajes con tubos, debe tener en cuenta su rigidez, ya que pueden ocasionar úlceras por decúbito. Por otra parte, si los tubos son demasiado blandos, se colapsarán por la presión que ejercen los tejidos adyacentes. Las más utilizados son tubos de polietileno, que son los más flexibles, o de goma y son más fáciles de encontrar. Este tipo de drenajes pueden ser conectados a sistemas de aspiración continua o intermitente y administrar fármacos u otros líquidos en distintas cavidades. Este tipo de drenajes, ¿sí? Que nos dice el drenaje con tubos de goma, nosotros colocamos dentro de la incisión que realizamos al paciente y por medio de ese tubo nosotros podemos conectar una máquina de aspiración, ¿sí? Que ustedes le prenden y eso solito va aspirando, ¿sí? Todo el líquido que se encuentra en el cuerpo. Tenemos el Penrose, que es un tubo de látex blando de una sola luz, muy utilizado actualmente, que puede ser diferentes tamaños y la longitud se adaptará en función a la herida y se fija con una grapa. Los más comunes que nosotros utilizamos en la actualidad son el drenaje de Penrose y el drenaje de Jackson. Este de Penrose, como pueden ver, se coloca igualmente un tubito, ¿sí? Una como manguerita, y se le pone una grapa y alrededor una gasa para que por medio de eso vaya drenando, ¿sí? Tenemos aquí, como pueden ver, el de silástico silicona también, que es un tubo transparente y flexible de unos 40 centímetros de longitud, que presenta diversos orificios en su trayectoria y tiene una punta roma atraumática, ¿sí? Existe una gran variedad de estirada denominada teja, muy usada en la cirugía. Este tipo igual lo utilizamos en la cirugía, como pueden ver aquí, ¿sí? Tenemos el tubo en T o Kerr, que es un tubo de silicono goma en forma de T, así como pueden ver aquí, ¿sí? Esta imagen.
Y muy usada en la cirugía de vías biliares, que los extremos pequeños irán insertados en los conductos colédocos y hepáticos y el mayor irá conectado al exterior. Mire, todos estos van conectados a los conductos hepáticos y esto de aquí esto irá en el exterior que va a ayudar a drenar, ¿sí? Se utiliza para drenar la bilis producida por el paciente y se encuentran de varios diámetros y serán conectados a bolsas colectoras y nunca a sistemas de aspiración. Aquí tenemos el tubo en T que irán a los tubos hepáticos, lo que les indiqué, el muñón del conducto quístico, el tubo en T y la incisión, y esto irá al duodeno. Esto nos ayudará a eliminar los líquidos restantes en el cuerpo. ¿Cuáles son los objetivos de los drenajes? Favorecer la salida de líquidos y material orgánico al exterior, lo que les decía, líquido que ya no es necesario para nuestro cuerpo. Debemos de averiguar la zona de implantación que permite conocer y prever la cantidad y calidad del débito, así como adquirir el nombre según su localización, el motivo por el cual se ha implantado igualmente y orientar sobre la frecuencia en la valoración y cuidados que hay que realizar, por ejemplo, un drenaje de hematoma, de sangre, de pus y realizar lavado en una cavidad. Tenemos lo que es los cuidados o, por ejemplo, los sistemas de aspiración que tenemos que tener en cuenta por parte del personal de enfermería. Lavarse las manos, ponerse los guantes no estériles. Ustedes para realizar un drenaje tienen que colocarse guantes no estériles. Para colocar el drenaje, sí, dentro de la cavidad del paciente, pues obviamente ahí sí tienen que hacer la colocación de guantes estériles. Pero para vaciar el drenaje o eliminar ese líquido o ya botar ese líquido, tenemos que utilizar solo guantes no estériles. El material, gasas estériles, torundas de gasa, pinzas estériles, pinza de coche, solución isotónica o solución salina, riñonera, botella para vaciar o aspirar, ¿sí? Esparadrapo o apósito igualmente para fijar. Debemos de informar al paciente lo que se va a realizar, colocar al paciente en decúbito supino, decúbito prono, ¿sí? Comprobar el sistema de aspiración y su funcionamiento. El drenaje puede ir conectado a una botella de vacío, igualmente a un aspirador. Valorar la calidad y cantidad de líquido drenado, que nos quiere decir aquí cuando ustedes tengan un paciente que tenga un DREN, cualquiera que sea el DREN, debemos de contabilizar la cantidad que elimina, ¿sí? Porque obviamente tenemos que ver cuánto va eliminando, si día a día va reduciendo esa cantidad o va aumentando, ¿sí? Entonces, igualmente existe lo que es otro tipo de drenaje. Déjenme conectar aquí, dren de Jackson. ¿Sí? El dren de Jackson, como les decía, es el que más nosotros utilizamos en la parte hospitalaria, que obviamente este dren de Jackson, como ven en la imagen, viene hacia como un reservorio, ¿sí? En la parte de aquí viene la manguera, la abertura, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver que para colocar al paciente el dren de Jackson tenemos que quitarle todo el aire y cerrarle. Entonces, queda así como comprimido todo el drenaje, así, el dren, como ya le ven aquí en la imagen, y poco a poco, mientras se va llenando, se va insuflando, ¿sí? Y al momento de vaciar, vaciamos y otra vez cerramos o quitamos el aire restante. Entonces, al momento de llenarse va a quedar de esta forma, ¿sí? Y obviamente nosotros tenemos que vaciar y contabilizar, ¿sí? Listo. Vamos con la siguiente parte, que son los cuidados que tenemos que tener con los pacientes. En esta fase nosotros vamos a ver en este tema, vamos a ver acerca de la alimentación, la higiene corporal, colocación de pañales en paciente, prevención de úlceras por presión en pacientes encamados, cambios posturales, técnicas de movilización y prevención de caídas. Primerito vamos a ver la alimentación, ¿sí? Con respecto a la alimentación de los pacientes, tenemos que tener en cuenta que esto también forma parte de enfermería. Nuestra obligación es tratar de que el paciente se alimente adecuadamente durante su estancia hospitalaria, tener en cuenta que la alimentación de los pacientes es diferente. Por ejemplo, el paciente diabético necesita comer 5 veces al día.
No en porciones grandes, sino en porciones pequeñas y obviamente con una dieta balanceada. Por ejemplo, en el paciente diabético en el desayuno comerá una tostada con una gelatina sin azúcar y un agua aromática, por ejemplo. En la media mañana comerá la frutita o fruta verde, no fruta que sea dulce. En la tarde comerá su porcioncita de ensalada, su puré de papa y su pedacito de pollo o carne, pero a la plancha. En la tarde igualmente comerá lo que es la manzanita o otra fruta, y en la noche la agüita aromática con unas tostadas. Entonces son 5 comidas, pero fraccionadamente, y obviamente no en porciones grandes, sino en porciones pequeñas. Tenemos igualmente que nos dice que la alimentación favorece una alimentación rica, variada al paciente, en la que se tenga en cuenta sus gustos y preferencias, así también como sus debidas limitaciones. Una dieta equilibrada debe de contener 15% de proteína, 30% de grasa, 55% de hidratos de carbono y debe de ser ricos en fibra. Aquí tenemos una tabla de lo que debe de contener una alimentación nutritiva para todos, para el paciente. Igualmente, a esto debemos de sumar 2 litros de agua al día, o de 6 a 8 vasos. Igual, lo que corresponde a los 6 o 8 vasos de agua que debe de tomar el paciente diariamente, no debemos de hacerle tomar durante un tiempo, por decirles, en una hora se acaban los 8 vasos, sino tiene que ir a intervalos regulares, ¿sí? Para que el paciente pueda consumir los 8 vasos durante todo el día. Igualmente, aumentar el consumo de fibra, ¿sí? Moderar el consumo de azúcar, consumo de sal. Ustedes saben que el azúcar y la sal son aquellos factores que pueden producir o provocar la diabetes, o pacientes que tienen hipertensión ya tienen prohibido estos 2 tipos de pacientes administrar o consumir este tipo de sustancias. Si hay problemas al tragar, también es nuestra función como personal de enfermería, ¿sí? Administrar la alimentación al paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene prótesis, no puede masticar, nuestra obligación que es licuar la comida y darle de alimentar al paciente para que pueda tragar. Pacientes que no pueden tragar porque, digamos, tienen dificultad en la vía oral, se coloca sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica nos va a ayudar a alimentar al paciente, ¿sí? Entonces, por medio de una licuada la comida en la manguerita de la sonda nasogástrica, se da con una jeringa la alimentación al paciente. Igualmente por ahí se puede dar la medicación. Si tiene tabletas, debemos de triturar, mezclar con agua y darle al paciente, ¿sí? Entonces, nuestra obligación como personal de enfermería es alimentar al paciente, sea cual sea el requerimiento que él quiera. Si el paciente puede alimentarse por sí solo, pues chévere, nuestra obligación es solo ver que el paciente se alimente. Si el paciente no puede alimentarse o necesita o tiene dificultad, que les dije, si ya no puede masticar, obviamente en los adultos mayores tenemos que darle papilla, comida suave, y en el caso pues extremo con la utilización de sonda nasogástrica donde no pueda comer por vía oral, tenemos que alimentarlo con la sonda nasogástrica, con la comida licuada y en una jeringa. Ahora vamos a la higiene corporal, ¿sí? Nosotros realizamos la higiene corporal al paciente. Obviamente los pacientes encamados o que no pueden movilizarse, que ustedes también ya saben y ya les expliqué, que los pacientes se realiza lo que es el aseo desde la cara, ¿sí? Cara, cuello, tronco, brazos, axilas, piernas, espalda, pies, y al final se realiza el aseo de genitales y región perianal. La ducha debe de ser, obviamente, no con agua muy caliente, no debe durar más de 15 minutos, y pues obviamente la ducha que debe de tomar el paciente, que puede movilizarse, comenzaremos desde los pies e iremos subiendo poco a poco. Es muy diferente al aseo que se realiza en los pacientes encamados, ¿sí? El cabello debemos de lavarlo mínimamente una vez por semana y afeitando frecuentemente. Con respecto a las uñas del paciente, igualmente nuestra obligación es tener cortas las uñas, hacer el aseo de cavidades, de ojos, de oídos, de la parte bucal, ¿no es cierto? Y pues obviamente el corte de las uñas, como les dije, es de forma recta para evitar la presencia de lesiones cutáneas, ¿sí? Los oídos debemos de limpiar con un cotonete sin profundizar, porque podemos causar algún trauma o incluso provocar la sordera del paciente. Entonces, siempre realizando un aseo solo en la parte externa. Con respecto a la boca, igualmente en el caso de las personas que utilicen prótesis,
sacar la prótesis del paciente, limpiar con una gasa, ¿sí? Y con suero fisiológico, obviamente, para ayudarle al paciente. Y si el paciente pues puede lavarse por sí solo la boca, pues darle su cepillo de dientes, su pasta dental en una riñonera, vamos a pasarle en un vasito de agua para que él se realice el lavado bucal. Con respecto a los ojos, igual ustedes ya saben que se coloca con una gasita, suero fisiológico y vamos limpiando de adentro hacia afuera. Con respecto a la colocación de pañales, pues obviamente debemos de colocar al paciente el pañal, que el paciente hay pacientes que utilizan pañal como, por ejemplo, pacientes adultos mayores o que tienen alguna enfermedad mental, ¿no es cierto? O discapacidad mental. Entonces, aquí nosotros tenemos que colocar el pañal. Si el paciente puede pararse, pues obviamente parado le vamos a colocar así como ven en las imágenes, ¿sí? Se abre el pañal, se le hace parar y se coloca. Si el paciente no puede pararse y está sentado, colocamos de esta forma. Abrimos el pañal, le hacemos, bueno, le levantamos un poquito y le colocamos el pañal. Y si está acostado, pues obviamente así como vemos en la imagen, tenemos que ponerle de un lado, de otro lado, subir lo que más se puede el pañal y colocarlo. Tenemos ahora lo que es la prevención de úlceras por presión en pacientes encamados. Ustedes igual ya saben que las úlceras por presión es el área de la piel que se destruye debido al contacto prolongado de una persona en una sola posición sin desplazar el peso. Aquí tenemos la presencia de úlceras en decúbito dorsal, en decúbito lateral, en decúbito prono. Lo que más vamos a encontrar úlceras es en los talones, en el sacro, en los codos, omóplato y cabeza, que van a ser los lugares donde más peso hace el paciente y vamos a provocar la presencia de estas, ¿sí? En decúbito lateral, en los malleolos, en los cóndilos, sí, en las costillas, en el acromión, en el decúbito prono, los dedos, las rodillas, los genitales, ¿sí? Y pues obviamente los cuidados básicos para prevenir estas úlceras por presión debemos de que revisar diariamente la piel del paciente, mantenerla limpia y seca, lavarla con agua tibia y jabón neutro y utilizar crema hidratante tras el aseo. Ustedes saben bien que cuando el paciente está encamado y no puede movilizarse, cuando realicemos el tendido de cama siempre tenemos que dejar sin arrugas, ¿sí? Para evitar que estas arrugas al momento de hacer fricción y peso se formen las úlceras por presión. Igualmente hacer un aseo diario al paciente y colocar crema hidratante. No usar alcohol ni colonia directamente sobre la piel. Debe del paciente ingerir 2 litros diarios de agua porque esto nos ayuda a hidratar, ¿sí? Debemos de cambiar la ropa diariamente, debe de estar limpia, seca, sin arrugas y pues obviamente cambios posturales cada 2 o 3 horas, que es lo más recomendable cuando el paciente se encama. Signos de alarma, cuando existe la zona enrojecida, grietas en la piel, sequedad o humedad. Los cambios posturales en pacientes encamados, como les dije, deben de ser cada 2 o 3 horas y pues obviamente hacer un cambio como se podría decir, simultáneo. Si nosotros le ponemos boca arriba, luego boca abajo, del cúbito lateral izquierda, derecha, así como podemos ver en la imagen, al paciente que le pongamos en decúbito supino tumbado boca arriba, debemos de colocar la almohada donde más hace presión o fricción, por ejemplo, en la cabeza, en el cuello, en los hombros, debajo de los brazos, ¿sí? En los pies, evitando que los talones hagan fricción o peso sobre la cama, en decúbito lateral de lado, pues al lado de la cabeza, en la parte de la espalda y obviamente la almohada entre piernas. Cuando está acostado boca abajo, pues la cabeza igualmente alzada, la parte de la cadera, obviamente donde es el más peso que va a producir, ¿sí? También la almohada y en las piernas, ¿sí? Y si está sentado el paciente, que es lo más recomendable al paciente que esté encamado, no solo tenerle en la cama realizando cambios de posiciones de lateral izquierda, derecho, boca arriba, boca abajo, sino también sentarle, ¿sí? Para esto debemos de utilizar un sillón confortable con el respaldo un poco inclinado, colocar un cojín sobre la región cervical o la zona lumbar y bajo las piernas y mantener los pies en ángulo recto sobre una superficie para que no se cuelgue. Igualmente tenemos la precaución con el manejo de sondas y bolsas recolectoras. La bolsa, como les dije, la sonda nasogástrica para alimentación del paciente y la sonda Foley, ¿sí? O recolectora de orina, que como su nombre mismo dice, sirve para recoger la orina del paciente.
Ya les voy a presentar luego un video de cómo ustedes tienen que colocar este tipo de sonda. Tenemos la técnica de movilización. Obviamente, para movilizar al paciente debemos de tener una técnica adecuada en la cual no dañemos ni al paciente ni nosotros. Porque ustedes, para movilizar al paciente, tienen que tener su espalda recta, las piernas con las rodillas flexionadas, igualmente separando las piernas, ¿sí? Y para mover al paciente hay que sujetarlo, ¿sí? Colocándose uno delante y el otro detrás, lo cual facilitará el movimiento de balanceo que ayudará a levantar al enfermo, pero usando nuestro cuerpo como contrapeso. Aquí, como pueden ver en la imagen, podemos ver que se le coloca al paciente sentado en el filo de la cama. Le vamos a abrazar al paciente, él también tiene que abrazarnos y nosotros colocar nuestra pierna en la entrepierna de los pacientes, como pueden ver aquí, ¿sí? Sujetarlo de la cintura y movilizarlo, ¿sí? Igualmente, paciente colaborador que puede cogerse de la cama y impulsarse con los pies. Ya. Vamos con la otra parte que vamos a tener en cuenta, que aquí nos habla acerca del cuidado de enfermería para evitar las úlceras por presión. Se pretende que los profesionales de enfermería establezcan un plan de cuidados a fin de prevenir la aparición de úlceras por presión, dándole orientación tanto al paciente como a su cuidador para proporcionarle una pronta recuperación. Las úlceras por presión, como ya vimos anteriormente, es una lesión causada por una presión prolongada sobre el tejido, irritación química, fricción o la deficiencia de oxígeno, causando destrucción progresiva de la piel y el tejido subyacente. Afecta a las principales capas de piel, a la epidermis, dermis e hipodermis, de acuerdo a la úlcera o el nivel de úlcera por presión que presente. Si el paciente está con un grado 1 de úlcera por presión, va a presentar daño en la epidermis. Si ya presenta un grado 2 en la dermis y un grado 3 en la hipodermis y un grado 4 que viene a dañar incluso ya el hueso del paciente, ¿sí? Entonces, es por eso la necesidad de ustedes, vigilar al paciente y hacer cambios posturales para evitar las complicaciones, ¿sí? Las úlceras por presión es una de las lesiones más frecuentes en pacientes hospitalizados. El personal de enfermería cumple un papel importante para prevenir este tipo de lesiones, estando en capacidad para realizar las acciones adecuadas en el paciente. Lamentablemente, muchas de las veces el personal no toma la suficiente importancia a este tipo de lesiones, sin saber que al no darles atención ponen en peligro la vida del paciente prolongando su estancia hospitalaria. Para ello, para evitar este tipo de complicaciones, es mejor prevenir que estas lesiones aparezcan, dándole así una mejor calidad de vida al paciente y para evitar que exista lo que es la mayor estancia del paciente. Si el paciente ingresa, digamos, para recibir un antibiótico por una infección que tuvo, el paciente no puede movilizarse. Nosotros, desde el momento en el que sabemos que el paciente no puede movilizarse, realizamos cambios posturales, ¿no es cierto?, de un lado, del otro lado, ¿sí?, para evitar la presencia de úlceras por presión. Pero si ya se forma la úlcera por presión, tenemos que igualmente vigilar esa úlcera para que no se vaya al grado 2, grado 3 ni grado 4. Si nosotros dejamos que esto pase, pues obviamente la estancia del paciente va a ser más larga. Se define a la úlcera como toda lesión de la piel producida cuando el tejido blando está comprimido entre dos planos, uno las prominencias óseas del propio paciente y otro una superficie externa. Los movimientos recomendados: realizar cambios cada 2 o 3 horas a los pacientes encamados, siguiendo una rotación programada e individualizada. Mantener el alineamiento corporal y la distribución del peso en equilibrio. Evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre sí y evitar el arrastre o realizar movilizaciones reduciendo las fuerzas del paciente. Igualmente, si fuera necesario, elevar la cabecera de la cama lo mínimo posible y durante un mínimo tiempo. No utilizar flotadores, lo que sí utilizamos nosotros es lo que es el colchón antiescaras, que se tiene unas ascendentes y descendentes que va a hacer que el peso del paciente no sea tan profundo sobre la cama. Entonces, la nutrición igualmente tiene que ser las comidas poco copiosas y frecuentes, ingesta de líquidos, excepto cuando haya contradicciones médicas y valoración dietética.
Cuidados higiénicos, pues mantener una correcta higiene corporal mediante lavado con agua y jabón, seguido del aclarado y perfecto secado. No podemos dejar húmedo la piel del paciente. Después de nosotros asear, debemos de hidratar, mantener la ropa limpia, seca, sin arrugas, como ya dijimos anteriormente, ¿sí? Y tratar de que aquellos procesos puedan incidir al desarrollo de las úlceras por presión. Ahora vamos a la siguiente clase, que es el dolor, ¿sí? Con respecto al dolor, tenemos que el dolor nos dice que es uno de los trastornos que más preocupa y afecta a las personas. Es un gran impacto individual, familiar, laboral, social y económico. Ustedes saben que si el paciente siente dolor, es lo que más le aflige y obviamente por esta razón va a una casa hospitalaria o a hacerse la atención o a hacerse ver, ¿no es cierto? Y los síntomas acompañantes que motivan a consultas médicas con mayor frecuencia. El aumento de su prevalencia en la población general y los problemas de salud. El dolor es una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada a una lesión tisular presente o potencial o descrita por el paciente como relacionada con dicha lesión. ¿Cuáles son los tipos de dolor que existen? Según la duración, agudo, crónico, agudo que la duración es menos de 6 meses y puede ser una función de protección biológica, y crónica que la duración es más de 6 meses y puede ser por una enfermedad. Según la etiología, nociceptivos y neuroceptivos. Los nociceptivos, que nos dice de una lesión somático-visceral que estimula los nociceptores, y neuropático, que es una lesión directa sobre el sistema nervioso continuo. Tenemos, según la localización, somático y visceral. Somático, la piel, el hueso y partes blandas, y visceral, las vísceras, espasmo de musculatura lisa, y probablemente localizado, profundo y opresivo. ¿Cómo valoramos el dolor? Los métodos autoevaluativos requieren un mínimo desarrollo psicomotor. Por ejemplo, los pacientes de 4 a 7 años pueden ser que presente signos y síntomas fiables, pero el mayores de 7 años, pues ya más fiables, porque los niños te duele aquí, sí, sí me duele, te duele acá, sí, sí me duele. Entonces, incluso es como los adultos mayores les duele todo, ¿sí? Entonces, lo más recomendable, de acuerdo a esto, es ver las diferentes escalas, que ya les voy a indicar cuáles son, para valorar el dolor del paciente. Tenemos la escala visual analógica o EVA. Ustedes, cuando llega el paciente y le dice el paciente, es que me duele mucho la cabeza, ya, listo, le duele la cabeza. Ustedes realizan la escala de valoración visual analógica, que es la EVA. Ustedes dicen, a ver, señor, a usted le duele la cabeza. Digamos que 0 es nada y 10 es más. ¿Cuánto le duele del 0 al 10? Entonces el paciente va a decir un 8, un 7, un 6, de acuerdo al dolor que el paciente presente, según la intensidad. No dolor 0 y peor dolor imaginable, que es el 10. Aquí tenemos la escala numérica del EVA, que les decía, que se valora del 0 al 10, que el 0 es la ausencia del dolor y 10 la máxima intensidad. La escala descriptiva EDS, que es la que nos indica, en cambio, la ausencia del dolor, dolor leve, moderado e intenso. ¿Qué le decimos al paciente según esta escala, o para valorar según la escala de EDS? Le decimos, tiene ausencia de dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor intenso. Entonces el paciente dice, un dolor moderado, sí, que todavía es soportable, ¿sí? La escala facial del dolor de Wombacher, que esta escala más utilizamos con los niños, ¿sí? De acuerdo a las imágenes de aquí, podemos determinar que 1 es nada, 2 es pues cuando ya presenta una deformación en su cara, ¿no es cierto? E incluso el 6, que viene a ser ya cuando el paciente está llorando, pues obviamente quiere decir que el dolor es insoportable. Los métodos fisiológicos o biológicos que valoran los cambios funcionales producidos en el organismo en cualquier edad. Los más convenientes es usar junto a otros métodos, ¿sí? Pues obviamente aquí vemos cuando el paciente, como les decía, el niño, va a presentar lo que es la parte de la forma en su carita, en su rostro, ¿no es cierto? Las expresiones que va a presentar, ¿sí? El tratamiento que vamos a utilizar tenemos en el primer escalón, en el segundo y en el tercero. Nosotros, para administrar la medicación al paciente con dolor, debemos de regirnos según a este tipo de fármacos, ¿sí? No podemos, si le duele la cabeza a un 8, administrar directamente un fármaco súper fuerte que puede ser el fentanilo, ¿sí? Sino ir desde lo más básico hasta lo más, ¿cómo se puede decir? Hasta lo más complejo.
Por ejemplo, en el primer escalón tenemos los AINES como el paracetamol, el metamizol, el ketorolaco, el diclofenaco, ¿sí? En el segundo escalón, en cambio, ya tenemos el tramadol, que es más fuerte. Y en el tercer escalón, la morfina, el fentanilo, la buprenorfina, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la necesidad del paciente, tenemos que administrar los medicamentos. Por ejemplo, un paciente llega con dolor de cabeza, que es todavía ¿cómo se podría decir? Es soportable, ¿sí? Entonces nosotros le damos paracetamol o metamizol, si no funciona eso, el diclofenaco, ketorolaco, ¿sí? En el segundo escalón, pues aquí nosotros ya vemos cuando el paciente tiene unas migrañas súper fuertes, ya no soporta ni siquiera la luz, ¿no es cierto? Aquí colocamos tramadol. Con respecto a los pacientes que presenten dolores abdominales, lo recomendable es realizar una valoración física profunda. ¿Qué viene aquí? Examen físico como palpación, percusión, auscultación, aparte de eso, exámenes de laboratorio, aparte de eso, una ecografía, para descartar una posible apendicitis. Si ustedes le administran un medicamento para el dolor de estómago, ¿sí? Y no hacen esta valoración, el paciente le va a pasar el dolor. Se va a la casa, pero después de que ya pase el efecto del medicamento, va a presentar dolores más fuertes. Incluso podemos agravar el cuadro. Por ejemplo, el paciente llega por una apendicitis y le mandamos a la casa con medicamentos analgésicos, el paciente viene y ya está complicado con peritonitis. Entonces, en dolores abdominales, lo más recomendable es hacer una valoración física. Con respecto a dolor de cabeza, dolor del brazo, dolor de la pierna, porque se golpeó, pues ya administramos analgésicos. Y en el tercer escalón que nos habla de la morfina, fentanilo, la bupremorfina, que nos dice, en cambio, estos son tipos medicamentos para pacientes que tienen dolores extremos, por ejemplo, pacientes que presenten cáncer, ¿no es cierto? Este tipo de pacientes ya los dolores son demasiado extremos, que incluso lo único que quieren es aliviar su dolor cuando ya están en fase terminal, que la morfina lo único que hace es aliviar el dolor, ¿no es cierto? Pero ya son medicamentos demasiado fuertes y son medicamentos especiales que estos obviamente ya vienen a ser administrados o indicados por médicos que pueden hacer el uso de estos medicamentos, ¿sí? Entonces, chicos, dudas, inquietudes con respecto a la clase. ¿Todo está claro? Si tienen dudas, díganme de una vez. Yo les di toda la clase, manejo de pacientes, alimentación, cambios posturales, el manejo del dolor, escalas de valoración. ¿Qué más vimos? Los drenajes, cuáles existen. Entonces, no sé si tienen dudas de esto. La valoración, la escala del valor, yo ya les dije, se valora con un EVA, ¿sí? Diferentes tipos de escalas, otro que vemos la expresión facial del paciente, de acuerdo al EVA, pues del 0 al 10, que 0 es nada y 10 es más, entonces ustedes ya tienen que saber valorar de esta forma el dolor del paciente, ¿sí? ¿Tienen dudas? Tal vez. No, Liz, en todo está claro. No, Liz. Ya. Igual la clase está grabada para que ustedes revisen. Como les dije, todas las clases son grabadas, ustedes pueden revisar. A lo que les repetí al principio, les vuelvo a decir, la clase, ¿cómo es? La próxima clase ustedes van a dar la prueba de acuerdo a la terminología que está subida en la plataforma, ¿sí? Les voy a presentar un video de la colocación de sonda vesical para que ustedes sepan cómo se coloca sonda vesical. A veces este tipo de sondas colocamos nosotros y a veces el médico. Entonces ustedes como futuros profesionales de enfermería ya tienen que saber cómo se coloca una sonda vesical. ¿Sí? Entonces les voy a proyectar el video para que ustedes vean.
No se escucha nada, licenciada. Sí, Lice, no se escucha. ¿No se escucha? No está No, con Lice, no se No, escucha. Lice. Solo se ven las caras nomás. Entre Ahora, costados se ¿cómo escucha, no las se escucha. porque aquí no le desactivé ni el micrófono para que escuchen, pero no sé por qué no se escucha. ¿Ahí pueden escuchar? Está pausado, no se escucha, Lice. ¿Escuchan? No, No, ¿No? Lice. No, licenciada, no. no. No, Lice. Qué raro. Ayer les presenté hacia los chicos, pero sí escuchaban, no sé por qué ahora no se escucha. Hola, soy la profesora. Ahí sí. Ahí ya se escuchaba, Lice. ¿Ahí escucharon? Sí. Sí, ahí, Lice. Ya. Entonces ya les pongo. No se escucha, No Lice. se Lice, escucha, Lice. está entrecortado el video. Lice, disculpe. Lice, no se escucha. ¿No se escucha mismo? No, Lice, No, Lice, disculpe, ¿no hay la posibilidad que nos envíe tal vez el link para verlo cada uno? A ver, Sería mejor. voy a enviarles el link, ¿sí? Ya, Para que muy amable. ustedes les revisen. Les voy a enviar, les voy a subir el link a la plataforma, igual así mismo en la parte donde es ¿cómo es la documentación complementaria? En este momento lo que voy a hacer es tomarles la lista, ¿sí? Ya, Lice. Ya. Tengo Anangonó Joana, Presente, Lice. Anangonó Jacqueline, Presente. a ver, denme un segundo. Tengo Arellano Leslie Dayanara, Presente, Lice. Bravo Diana, Presente, Lice. Cacuango Marjorie, Presente. Calo Cintia, Presente. Casta Jocelyn Pamela, Presente. Córdoba Carol, Presente, Lice. Flores Jeremy Josué, Presente, Licen. Gordillo Natalie, Presente. Guagalango Valverde María, Presente, Lice. Guapaz Ayala Alexis,
Presente, Licen. López Nayeli, Presente, Lice. Clara Cruz Jocelyn, Presente, Liz. Serena Mauricio, Presente. Matango Zairif Jefferson, Presente, Liz. Ortiz Fernanda y Romo Zoila. Presente, Lice. Listo, chicos. Entonces yo ya les envío el link. Por favor, como les dije, estudien igual para la próxima clase, la terminología, ¿sí? Cualquier duda, inquietud me avisa. En este momento ya, más luego yo ya les subo la clase, que igual es grabada, y ya les subo igual el link de la colocación de sonda vesical, ¿sí? Entonces eso, chicos, como no tienen dudas, inquietudes, creo que finalizamos la clase por el día de hoy. Nos vemos el día jueves, que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho, cualquier situación me comunican. Y pues nada, hasta luego, chicos. Muy amable, Licen, un lindo día. Gracias, Lice. Hasta luego. Gracias.